Ok, entonces vamos a dar comienzo a la sección del día de hoy. Antes de comenzar, vamos a definir un poco de lo que es Cronos. Cronos es un software de monitoreo que permite integrar varias tecnologías, todo en un mismo software. Cronos permite integrar cámaras, permite integrar monitoreo de video, control de rondas, localización GPS, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones móviles, aplicación de servicio del cliente para los supervisores. También permite hacer notificaciones vía email y vía mensajes de texto, entre otro tipo de prioridades que pueden ser útiles para un software de monitoreo. Ok, entonces el día de hoy nos vamos a centrar en las pautas y beneficios que tiene la consola de edición de datos. Recordemos que la consola de edición de datos es el módulo principal que me va a permitir gestionar gran cantidad de configuraciones de cada uno de los clientes a los cuales yo les voy a prestar el servicio de monitoreo. Adicional a esto, la consola de edición de datos permite la correcta configuración e influye en la operación de los demás módulos o consolas de la plataforma. Es decir, si yo configuro de una forma incorrecta la cuenta en la consola de edición de datos, puede ser que en la consola de monitoreo las alarmas, puede ser que los eventos me lleguen de forma desconocida, lo mismo en la consola de servicio. También los mantenimientos o las actividades programadas que yo realizo en la consola de edición de datos no van a llegar de una correcta manera a las consolas. Entonces la consola de edición de datos es como si fuese la consola madre que va a influir en todos los parámetros que se van a poder visualizar en las demás consolas. Entonces, me presento, mi nombre es Daniela Mariles, pertenezco al área de soporte Solutec. El día de hoy vamos a visualizar entonces uno de los principales beneficios que tiene la consola de edición de datos. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con las cámaras, con la grabador de video, verificación. ¿Sí? Entonces, Cronos ofrece la posibilidad de controlar y visualizar el estado de los abonados de las cuentas de una correcta manera por medio de la integración de cámaras. De esta manera, desde la consola de monitoreo se puede observar al momento de que se genere una alarma la imagen del DVR o el NVR o incluso la captura de la imagen en un periodo de tiempo específico. Por medio de Cronos inclusive podemos visualizar las cámaras agregadas a una cuenta desde la aplicación móvil cliente por medio del protocolo de transmisión en tiempo real RTSP. Entonces, vamos a comenzar. La opción de cámaras me permite a mí integrar por medio de navegador web, librería y RTSP. En estos momentos, nuestros desarrolladores se encuentran trabajando sobre el protocolo ONBIF para integrar en Cronos. Por navegador web, una de las bondades es que se debe de estar logueando de forma constante usuario y contraseña al momento de visualizar los canales del NVR o DVR. Por medio de librería, ya hemos realizado constantes pruebas con varias marcas, Dawa, Hivision, Provision, entre otras, y estas funcionan de una correcta manera. Las librerías me permiten a mí, aparte de visualizar grabación, aparte de visualizar sin necesidad de estarme logueando con usuario y contraseña, las librerías me permiten realizar otro tipo de aplicaciones que van a ser útiles. Por ejemplo, yo un grupo de señal, por ejemplo, de robo, el código de robo, yo lo puedo asociar a una zona o a varias zonas. Y ese grupo de señales yo lo puedo asociar cada zona a un canal de mi cámara en específico. Y al momento de que se active uno de esos canales, yo sencillamente los puedo direccionar y
él me va a mostrar al momento de activarse un canal cuál fue la zona que se activó y me la va a mostrar de inmediato en la consola de monitoreo. Lo mismo va a pasar con el RTSP. RTSP me va a permitir conectarme por medio de la aplicación móvil cliente y visualizar el canal que se encuentra activo. Yo puedo agregar varias cámaras de diferentes librerías a Cronos para un solo cliente. Puedo agregarlas por medio de grabador de video o por medio de cámaras. El grabador de video me va a permitir a mí agregar todos los canales que tiene mi cámara. Yo puedo agregar varios canales. Cuando yo selecciono la opción de cámara, él me va a tomar una captura versus la imagen en tiempo real. Aquí tenemos una cámara también agregada por medio del formato RTSP. Podemos visualizar la captura de la imagen e inclusive podemos visualizar la toma en vivo, tal cual como se observa en esta imagen. Ok. También la opción de cámaras me permite hacer un control de video, me permite hacer una patrulla de video. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer un control de video y visualizar, generar una alarma para que a mí me llegue una alarma, por ejemplo, de control de video y que me active todas las cámaras y de esta manera yo las puedo visualizar en la consola de monitoreo. Yo puedo visualizar qué está sucediendo cada determinado tiempo en esos NVRs o DVRs y si se ha alterado algo en el momento. También puedo hacer una patrulla de video, va a suceder lo mismo, yo puedo especificar esa patrulla, cada cuánto se va a generar, puedo especificar qué tipo de alarma quiero que se me genere, por ejemplo una alarma de patrulla de video. Puedo decir que esa patrulla de video se va a generar cada cuánto, en este caso la tengo cada hora, y él me va a generar una alarma y me va a mostrar el estado de cada una de mis cámaras e inclusive me va a tomar una imagen en tiempo real versus una captura de la imagen. Entonces, la opción de verificación y de control de video en Cronos ya se encuentra implementada, ya podemos hacer uso de ella, podemos agregar nuestros DVRs o NVRs por medio de librerías, por medio de navegador web e inclusive por medio de RTSP. Otra de las bondades que tiene Cronos es la opción de los diccionarios. Nosotros podemos agregar las particiones, las zonas y los usuarios, todas las particiones, todas las zonas y todos los usuarios en una misma cuenta. Es decir, yo no voy a estar desperdiciando cuentas creando una cuenta para cada partición a comparación de otros software de monitoreo. Nosotros en una sola cuenta podemos agregar toda la zonificación, podemos agregar, exportar e importar la zonificación, dado el caso de que otra cuenta o otras cuentas tengan la misma zonificación, simplemente exportamos esa zonificación y la importamos a nuestras demás cuentas. También tenemos la opción de crear rondas. Resulta que el sistema de control de rondas, sea ApticTrack o ApticGuard, para su operación como sistema se le asocia varios puntos de marcación por medio de un código. El código es el código RIAT. Yo a ese código le voy a asociar los puntos de marcación o tags por medio del RFID, ¿sí? Los cuales tendrá que marcar el personal de seguridad en un tiempo específico o orden designado. Esto se conoce como ronda de marcación. Cuando yo agrego los códigos RFID, yo me dirijo a la pestaña de rondas y yo puedo hacer un control de ronda. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo definir para un abonado o para todos mis abonados cada cuánto se va a generar esa ronda, y si no se cumple esa ronda me genere una alarma de incumplimiento de ronda. Yo puedo definir si esa ronda se va a generar todos los días, días laborales, días específicos, una vez al mes. Yo puedo definir ese periodo de tiempo, puedo definir cuál es la alarma que deseo que me llegue al sistema, puedo decir si esa
ese control de ronda se va a definir en todo el día o en las horas laborales. Yo ese tiempo lo puedo definir. En este caso yo tengo que el control de ronda para esos 3 puntos que tengo marcados va a ser cada 5 horas durante todo el lapso del día. ¿Qué quiere decir? Que desde las 00 hasta las 23:59 me van a llegar a mí aproximadamente 5 controles de ronda. Y si no se cumple uno de esos, entonces genéreme una alarma. Yo puedo hacer un control de eso. Yo puedo asociar cada uno de los puntos que tengo asociados por medio de un código RFID, los puedo arrastrar y asociar al periodo de tiempo en el cual lo deben de marcar. Yo eso lo puedo definir y lo puedo modificar. Ahora bien, también tenemos lo que tiene que ver con las geocercas, ¿sí? Entonces, las geocercas sirven para que las cuentas tipo vehículo, es decir, aquellas que cuentan con GPS integrados, puedan ser supervisadas. Esto con el fin de controlar si un vehículo ingresa a un límite de coordenadas, sea prohibido o si éste sobrepasa el límite, y de inmediato él me va a generar una alarma. ¿Qué quiere decir? Si sobrepasa el límite, él me va a generar una alarma, o si ingresa al límite donde no debería de cruzar. Entonces, vamos a mirar las geocercas. Yo puedo generar una alarma, por ejemplo, que se llame violación de geocerca. Ustedes lo pueden predefinir dado el tiempo, el tipo de calendario puede ser todos los días, días laborales, días específicos. Yo puedo definir en qué lapsos de tiempo se va a generar esta restricción, si va a ser durante todo el día o si va a ser solamente en los horarios laborales. Yo puedo escoger el tipo de mapa de acuerdo a los mapas que yo ya tenga cargados, y puedo escoger si es festivos o no festivos, si me va a aplicar esa restricción. Recordemos que los días festivos se deben de tener previamente cargados en la consola de edición de datos, ya que Cronos me toma los días laborales como si fueran de lunes a viernes. En este caso yo escogí un tipo de mapa que es el mapa de OpenStreet. Yo marqué una restricción para que las geocercas me marquen este punto, es decir, yo puedo dibujar geocercas de forma de círculo, de forma de cuadrado o de forma de polígono, y puedo decir si este polígono que yo acabo de marcar pueden estar dentro de esta área o no pueden estar dentro de esta área. Cuando el polígono se encuentra en forma de cuadrícula, quiere decir que pueden estar dentro de esta área, mas no pueden cruzar por fuera del área. Y si yo marco la opción de abajo que dice no puede estar en el área y lo selecciono, él va a marcar una especie de líneas que va a decir que no puede estar en esta área, ¿sí? Es decir, puede estar por fuera, pero si ingresa se va a generar la alarma de violación de geocerca. ¿Ok? Entonces, para eso me sirven las geocercas, para controlar más que todas las cuentas tipo GPS, tipo vehículo, si cruzan o ingresan a un límite, y yo poder ejercer un control de eso desde la consola de monitoreo. Ok, ahora bien, también tenemos nuestra plataforma de mensajes, ¿sí? La plataforma de mensajes no es muy conocida por parte de las personas o no le generan gran utilidad, ¿sí? La plataforma de mensajes es una plataforma por medio de la cual nosotros vamos a enviar mensajes desde la consola web, y también vamos a generar mensajes desde la consola móvil cliente. ¿Qué quiere decir? Vamos a generar, por ejemplo, un mensaje desde la consola web. Recordemos que la consola web
los clientes pueden hacer uso de ella por medio de la dirección IP pública y un puerto HTTP que se encuentre abierto. Entonces vamos a generar un mensaje. Podemos colocar el título puede ser solicitud. Escuchando y están viendo nuevamente mi pantalla por medio de las manos. Muchas gracias. Ok. Entonces, recordemos que la consola web permite enviar mensajes y estos mensajes se van a ver visualizados desde la consola de edición de datos. Lo mismo los que dan uso de la aplicación móvil cliente, al momento de enviar un mensaje, estos se van a ver visualizados en la consola de edición de datos por parte de los administradores de esa consola, ¿sí? Recordemos que esta consola no necesariamente y no ha sido muy utilizada por parte de muchas personas, pero para eso existe el uso que le debemos de dar. Ok, entonces vamos a proceder, por ejemplo, a enviar un mensaje desde la consola web, por ejemplo, solicitud de soporte. Y en la parte inferior vamos a escribir la solicitud. Se solicita soporte por parte del técnico. Y le vamos a dar guardar. Cuando yo me voy para la consola de edición de datos, a mí me van a llegar todos aquellos mensajes. Vamos a visualizar la fecha en la que se creó el mensaje, cuál es el asunto, quién lo envió. Recordemos que el remitente es la persona que se tiene agregada. Tenemos el destinatario, que siempre va a ser el administrador de la consola de datos. Y vamos a ver el estado, si es leído o si no ha sido leído aún. Ok, también tenemos el uso de la plataforma de los resúmenes. Los resúmenes a mí me sirven para hacer un control. ¿Qué quiere decir? Si mi cliente me solicita la información de todos sus abonados, me solicita saber cuántos abonados tienen, cuál es la zonificación que tienen, cuál es el tipo de información que cada uno de mis abonados tiene, yo puedo hacer un resumen. Yo puedo generar un resumen y puedo filtrar por un cliente. En este caso, filtré por Solutec. Yo puedo asociar cada una de estas pestañas que se encuentran a mano derecha, enviarlas por medio de esta flecha y asociarlas al resumen que yo quiero, ¿sí? Yo puedo agregar toda la parte de la información de la cuenta, como el nombre de la cuenta, qué tipo de cuenta es, qué tipo de contrato, el tipo de contacto. Yo puedo definir en la parte de diccionarios, puedo definir zonas, usuarios, particiones, la información de los dispositivos, entre otro tipo de información. Esto con el fin de asociar y de enviar esa información. Yo la puedo imprimir, yo la puedo exportar, la puedo enviar por medio de correo electrónico, si es el caso de que le están dando el uso a nuestra plataforma de Mailgate, ¿sí? Entonces, como pueden observar, acá el cliente es Solutec, ¿sí? Nos da la información de dirección, ciudad, ¿sí? Nos da información de las cuentas. En este caso hay dos cuentas, la 002 y la 001. Me dice cuál es el nombre de la cuenta, qué tipo de cuenta es, las particiones, tanto nombre como número, zonas, tanto nombre como número. Todo eso depende del tipo de información que yo quiero o que requiere el cliente. Y no solamente lo que requiera el cliente. Si yo deseo hacer un seguimiento como administrador de la plataforma de monitoreo, puedo sacar ese tipo de información y evidenciar que realmente sí se encuentre bien cargada en todas las cuentas. ¿Ok? Ahora bien,
También tenemos nuestra plataforma para personalizar los eventos de alarma. A diferencia de muchas consolas de monitoreo, nosotros en la opción de alarmas globales podemos definir cada una de nuestras alarmas. Si yo quiero que, por ejemplo, falla de test no me llegue como falla de test a la consola de monitoreo, sino que llegue como falla en reporte periódico, lo puedo hacer. Puedo hacer que el color cambie, que si yo quiero que el color de la falla de test no sea amarillo sino que sea verde, lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo modificar y personalizar cada uno de los eventos de alarma. Ahora bien, también tenemos algo que se llama base de conocimiento y es algo para lo cual nosotros constantemente no le damos mucho uso, pero también es porque en ocasiones desconocemos que esto existe, ¿sí? La plataforma de base de conocimiento es básicamente un centro de ayuda, un centro de apoyo, por medio del cual los operadores van a tener una base desde sus consolas de monitoreo. Es como una especie de diccionario, ¿sí? Yo puedo agregar definiciones, yo puedo agregar palabras clave, tips, puedo agregar imágenes que son útiles para los operadores. De tal manera, el operador no necesariamente al principio va a recurrir a visualizar y va a recurrir a preguntarle al jefe, no. Él puede recurrir primero a su centro de apoyo, que es una base de conocimientos. Ya si no se logra basar, entonces ahí sí puede recurrir a otro tipo de opciones. Entonces, en la plataforma de base de conocimiento, nosotros podemos agregar texto o podemos agregar imagen, ¿sí? Podemos agregar una palabra clave y en la parte inferior podemos agregar la definición, ¿sí? Nosotros podemos cargar planos, podemos agregar imágenes en formato JPG, ¿sí? Por ejemplo acá, exclusión de la zona del panel DSC, o por ejemplo en la parte de abajo, que es un GPRS, ¿sí? Gran cantidad de información nosotros podemos cargar en la base del conocimiento. ¿Y cómo la va a poder visualizar el operador desde su consola de monitoreo? En la parte superior, a mano derecha, van a visualizar un búho. Ese búho, si yo escribo la palabra o si yo refresco, él me va a mostrar a mano izquierda la información de las palabras que yo tengo asociadas. Y si yo me paro sobre cualquiera, él me va a mostrar a mano derecha la información que yo tengo asociada, ¿sí? Ok. También tenemos la opción de cargar esquemas. Ok, entonces la opción de cargar esquemas me permite a mí cargar el plano del sistema de alarma que tiene el cliente, de tal forma que se pueda asociar cada una de las zonas y asignar a los puntos correspondientes en el plano, de tal modo que al momento de que se genere un evento de alarma, él pueda verificar la zona que se activó. Entonces, yo puedo asociar un plano de una imagen de el inmueble, ¿sí? Y puedo asociar, por ejemplo, este código de robo a una zona. En este caso es la zona 001, que es la que vemos en la parte inferior. Y yo esta zona 001, la asocio al punto que corresponde en el plano. Si a mí me llega una alarma, yo me puedo dirigir a la zona de los planos en la consola de monitoreo y voy a verificar un punto rojo donde se realizó la activación de robo. De tal manera yo también como operador le voy a poder servir de apoyo a la persona que se encuentra en el sitio. Y yo le puedo decir a esa persona que en ese punto específico fue donde se activó la alarma. Entonces yo puedo ahorrarle tiempo a la persona, sea el equipo de respuesta, supervisor o la persona que se encuentre en el sitio. Yo puedo asociar varias zonas a el plano.
Y de tal manera, en la consola de edición de monitoreo, nosotros vamos a ver reflejado esto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener cargada la opción de esquemas. Bueno, ahora bien, vamos a ver la opción de mantenimientos, ¿sí? Los mantenimientos es como una especie de chequeo periódico que se le realiza como tal a un sistema para evitar daños futuros. Los mantenimientos pueden ser programados. Nosotros podemos generar un periodo específico y al iniciar el mes, nosotros podemos definir ese tiempo. Entonces ese mantenimiento lo pueden realizar los técnicos y los podemos definir en esta opción de personas, o no especificamos y lo puede realizar cualquier tipo de técnico. En este caso yo escribí, por ejemplo, para un periodo definido que se debe realizar un mantenimiento preventivo de los equipos proporcionados por parte de la compañía, ¿sí? Esto puede incluir paneles de alarma, GPS, cualquier tipo de mantenimiento que ustedes le provean al cliente, porque no necesariamente en los contratos se ofrece la opción de monitoreo, sino que también se puede ofrecer esta opción de servicio técnico de un mantenimiento, ¿sí? En este caso, en la parte inferior, yo definí que ese mantenimiento se debe realizar cada 3 meses y se debe realizar en una hora específica, ¿sí? Yo eso lo puedo cambiar, lo puedo modificar de acuerdo al plan de contrato que ustedes tengan con el cliente, ¿sí? Ok. Estos mantenimientos se van a ver reflejados en la consola del servicio. Debemos de tener presente que todo lo que nosotros hagamos en la consola de edición de datos se va a ver reflejado en otras consolas, dependiendo de la información que nosotros tengamos. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa importante, y es que las alarmas, las señales de cada una de mis cuentas se pueden personalizar, ¿sí? Yo puedo personalizar cada uno de mis códigos. Yo puedo decir que una alarma de incendio no me llegue como alarma, sino que me llegue como una señal de información, ¿sí? Yo puedo decir que las aperturas y los cierres no me lleguen como un evento, sino que me lleguen como una alarma. Entonces yo busco cada uno de mis códigos de apertura y de cierre, por ejemplo estos que tenemos acá, y los selecciono y no los pongo como señal de información, sino que los pongo como alarma. Que quiero que me llegue, no me llegue cierre por usuario, sino que me llegue cierre solamente en la descripción de la alarma. Eso lo puedo hacer. Yo puedo personalizar cada uno de mis códigos. Puedo personalizarlos y asociarlos a un grupo de señal. Listo. Bueno, también tenemos la opción de la retransmisión de las alarmas, ¿sí? Yo puedo coger cualquier tipo de alarma, por ejemplo una alarma de fallo de AC, y yo puedo decir que cuando me llegue una alarma de fallo de AC al sistema, me la envíe a espera, es decir, a un retardo, puede ser de 60 minutos, 10 minutos o cualquier tiempo específico en minutos, ¿sí? Y si, por ejemplo, en esos 60 minutos a mí me llega una retransmisión, una restauración, si a mí en esos 60 minutos me llega una restauración, entonces que evacúe la alarma, de tal manera que el operador no tenga que atenderla. Pero si a mí en esos 60 minutos no me llegó la restauración de cualquier tipo de alarma, sea fallo de AC, sistema incomunicado o cualquier tipo de alarma, entonces me la envíe nuevamente a alarmas activas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo también puedo agilizar los procesos de los operadores por medio de estas opciones de alarmas. Ahora bien, también tenemos la opción en Cronos de servicios de cuenta. Nosotros podemos definir para cada abonado a qué servicios él va a tener acceso. Si va a tener acceso al envío de mensajes de texto por medio del driver GSM Gate, si va a tener acceso a la consola web, a una cuenta con monitoreo,
a una cuenta con facturación o a una cuenta con servicio técnico. Yo puedo definir qué privilegios va a tener cada una de mis cuentas y cuáles son los servicios que él va a tener asociado, ¿sí? Hay algo muy importante y no necesariamente a veces le tenemos la utilidad. Nosotros podemos tener una licencia de 100 cuentas, ¿sí? Pero resulta que a futuro yo voy a tener 150 cuentas. Entonces a futuro yo voy a comprar una licencia de 200, ¿sí? Entonces, si yo tengo solamente una licencia de 100 cuentas, yo puedo agregar más de esas 100 cuentas, pero sencillamente yo le deshabilito todos los permisos y las cuentas no van a contar parte de mi licencia, ¿sí? Y ya cuando yo le desee dar la utilidad, entonces adquiero una licencia con gran cantidad de cuentas, por ejemplo de 200, y lo único que haría es habilitarle los permisos de funcionamiento y de acceso, ¿sí? Esto con el fin de agilizar los procesos y de que ustedes sepan que nosotros podemos tener varias cuentas con los servicios inactivos y no van a contar sobre nuestra licencia. Entonces, por ejemplo, esta cuenta que yo tengo acá, que es la 001, tiene estos servicios activos. Yo en estos momentos tengo una licencia de 5 cuentas y si ustedes logran observar, tengo solamente una cuenta que está haciendo parte de mi licencia. ¿Esto por qué? Porque la cuenta que yo tengo abajo, que es la 002, no tiene ningún servicio activo, entonces no consume. Es más, si ustedes observan, los servicios son estos que vemos en estas casitas de acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta cuenta cuenta con 3 servicios, ¿sí? Ok. Entonces, de tal manera, nosotros podemos facilitar los procesos al momento de agregar las cuentas y activándole los servicios. Ahora bien, hay una opción que es la opción de las acciones por medio de correos electrónicos, ¿sí? Nosotros podemos generar acciones para aperturas, para cierres, podemos generar acciones para retransmisiones de alarma, podemos generar acciones para los procesos que tienen que ver con servicio técnico, enviar una alarma de inmediato a otro operador. Nosotros podemos hacer gran cantidad de acciones y esas acciones pueden ser enviadas por medio de correo electrónico, pueden ser enviadas por medio de un mensaje de texto, ¿sí? Si tuviésemos por ejemplo un módem GSM, nosotros podríamos generar acciones por medio de mensaje de texto. Entonces, por ejemplo, una acción para apertura, nosotros seleccionaríamos el envío de email, podemos seleccionar qué tipo de causa. Puede ser una alarma, puede ser un contrato, puede ser un evento de cuenta recibido, puede ser un informe, puede ser una señal recibida. Podemos generar gran cantidad de acciones dependiendo del tipo de causa. Por ejemplo, una acción para apertura, entonces seleccionaríamos la alarma. ¿Qué alarma va a ser para apertura? Entonces vamos a buscar apertura por usuario. Quiero que el correo electrónico le llegue al cliente solamente cuando se genere la alarma o también cuando se finalice. Entonces eso lo puedo definir. Puedo definir a qué cliente o a qué clientes le van a llegar ese correo electrónico. En la parte inferior yo puedo definir un asunto y puedo definir el contenido que va a tener ese correo electrónico. Si ustedes observan, hay unas especies de códigos que vemos en esta opción. Por ejemplo, si ustedes desglosan, les va a aparecer unos códigos. Por ejemplo, signo pesos AT significa el tiempo de la alarma. Entonces, el tiempo de la alarma a mí me va a decir la hora y la fecha en la cual llegó el evento de apertura, ¿sí? Por ejemplo, estos que tenemos acá, signo pesos OS y signo pesos ON, me van a definir a mí el nombre de la cuenta y el número de la cuenta,
¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos asociar los códigos dependiendo de la información que nosotros creamos conveniente y que nosotros creamos que es de gran utilidad para el cliente, ¿sí? Nosotros podemos definir, por ejemplo, si llegó una apertura, si llegó un cierre, qué usuario hizo la apertura y qué usuario hizo el cierre, que eso es uno de los factores como más importantes que les importa al cliente, quién realizó la apertura, quién realizó el cierre. Eso lo podemos hacer por medio de señales definidas. Nosotros podemos definir acciones para un tipo de código específico por medio de señales recibidas. Nosotros podemos especificar acciones que envían el correo electrónico para una apertura por medio del número de hardware asociado. Y podemos en la parte inferior definir el tipo de código que nosotros deseamos. Que si me llega una apertura, pero solamente por el código, por ejemplo, 1401. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Entonces, podemos generar gran cantidad de acciones para una cuenta. Es más, no solamente las podemos agregar de forma manual, nos podemos dirigir a la pestaña de patrones de acción y podemos agregar esas plantillas y las podemos tener previamente todas definidas y ya luego las importamos en cada uno de nuestros clientes, ¿sí? Otra bondad que tiene la consola de edición de datos es que nosotros podemos cargar procedimientos, ¿sí? Nosotros podemos cargar procedimientos de alarma. Esos procedimientos de alarma se pueden generar para varios tipos de alarma, por ejemplo, una alarma de fuego, una alarma de pánico, una alarma de robo, ¿sí? Recordemos que estos procedimientos de alarma en la consola de monitoreo luego se van a ver reflejados como en una especie de ventanita y ya el operador, si le llegó una alarma de fuego, entonces él va a tener una ventana externa que le va a decir, por ejemplo, primer paso, verificar las cámaras. Segundo paso, llamar a la sucursal. Tercer paso, enviar al personal de bomberos. Eso dependiendo de los tipos de procedimientos que ustedes normalmente manejan y tienen en su central de monitoreo. Ahora bien, por ejemplo, un procedimiento para un pánico. Puede verificar las cámaras, puede llamar a la sucursal, puede notificar al gerente y por último podría informar a la tienda del ancla de apoyo. Yo puedo generar otro tipo de procedimientos, ¿sí? Yo puedo importar esos procedimientos que de tal manera de que si varios clientes manejan el mismo procedimiento, entonces yo asocio ese procedimiento para varios de mis abonados, ¿sí? Entonces eso es una gran manera de yo darle utilidad a la consola de monitoreo y también generar como una especie de procedimientos y de estructura para que los operadores tengan una base de qué es lo que deben de hacer en el momento que les llegue una alarma y una alarma específica, ¿sí? Aquí se cargarían todos los procedimientos y de esa manera nosotros podríamos validar esa información como operadores, ¿sí? Si no se cumplen esos procedimientos, nosotros como administradores del software de monitoreo nos podríamos dar cuenta si un operador no cumplió con un procedimiento, si lo realizó todos o si le faltó uno por seguir. Nosotros podemos darnos cuenta de eso también por medio de reportes, por medio de resúmenes de los reportes, podemos hacer eso, ¿sí? Entonces nosotros podemos darle utilidad a gran cantidad de factores que tiene la consola de edición de datos. No solamente es cargar las cuentas y asociarlas a un dispositivo, sino que esta consola, a diferencia de muchas, se diferencia en que es el motor madre para lo que deseamos visualizar en otras consolas, ¿sí? Entonces, por eso sería bueno que le diéramos esa utilidad y que hiciéramos uso de muchas de las aplicaciones que tienen. Entonces, para finalizar, esto fue todo por el día de hoy
referente a las bondades y beneficios que puede tener la consola de edición de datos. Si tienen inquietudes, vamos a brindar unos 10 minutos para solucionarlas. Les agradezco por la asistencia del día de hoy. Nos vamos a encontrar en otros webinars. Pueden inscribirse de forma gratuita. Agradecemos por la asistencia del día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta luego.